Señor mío, gracias por ser Sí. Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre bendito. Gracias porque nos das la oportunidad de despertar, Señor mío, de poder haber terminado nuestras labores, Padre mío, de trabajo, Señor mío. Gracias porque podemos llegar al hogar, Señor Padre bendito. En esta noche, Señor mío, quiero agradecerte y pedirte grandemente que por el estudio que vamos a tomar, Señor Padre mío, que tú bendigas al hermano que va a dar el estudio, que le hayas dado conocimiento para que haya preparado su clase y que facilites palabras para que nosotros los oyentes podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor Padre bendito, a través de él, Señor mío. Te pido por todos los presentes, Señor mío, que gracias porque quitaste más bien toda barrera para que pudiéramos estar aquí presentes, Señor mío, y por los que van a estar también, que apresuren sus pasos y que lleguen con bien, Señor Padre bendito. Bendícenos, cuídanos, como hasta el momento lo has hecho, Señor mío. Te agradezco por este estudio para que podamos llevarlo como alimento espiritual, Padre bendito. En el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo te doy las gracias. Amén. 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 Pues continuamos con Primera de Reyes, hoy capítulo 4. Vemos Salomón que pues ya a partir de este capítulo va como la espuma, creciendo en esplendor su reino y creciendo no solamente políticamente, sino en sabiduría también, ¿no? Así que adelante, Brandis. Estamos ávidos por la palabra esta noche. Oye, Juan Carlos, ¿sí te llegó mi mensaje? Ah, sí, ya lo tengo. Sí, lo acabo de leer hace ratito. Me pusiste a parir. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya lo pongo desde ahorita? Tú me dices. A ver, ahí te va. Sí, si quieres de una vez. De una vez. De una vez. Ahí está ya. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahorita cómo Bueno, en el capítulo 3 vimos una boda, ¿no? Se casó Salomón. Vimos también que pues Dios le dijo que le pidiera lo que él quisiera y él le pidió sabiduría y prudencia. Y vemos que Dios le dio sabiduría y prudencia a Salomón y le mandó el primer caso, ¿no? Que fueron las prostitutas con el hijo vivo y con el hijo muerto. Entonces ahí aplicó. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, se escucha. Entonces ahí aplicó Salomón su sabiduría, ¿no? Y muchos reyes y muchas naciones vieron que la sabiduría de Salomón era impresionante y pues muchos quisieron conocer a Salomón. Entonces, bueno, en este capítulo 4 vamos a ver cómo Salomón aplicó también la sabiduría en cuanto a su administración, cómo es que formó sus gabinetes y cómo es que hacía que funcionara este gobierno, ¿no? Entonces leamos el capítulo 1 al capítulo 6. Hay muchos nombres y está un poquito así medio tenso en lo de los nombres, pero en sí está muy práctico el capítulo y está muy interesante. Esperemos hacerlo más corto y entendible. Dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, que eran los secretarios, Josafat, hijo de Ahilud, que era el canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Si quieres la siguiente diapositiva, por favor, Japo. Bueno, pues aquí vemos el gabinete y los gobernadores de Salomón. Estamos viendo cómo Salomón estructura su gabinete y pone como jefes a unas personas. Y este gabinete lo fungían los hijos de las mismas tribus.
Entonces vemos que unos fungían como secretarios, que el canciller, que era el secretario de Estado, era Josafat, que el comandante del ejército Benaí era hijo de Joiada. ¿Sí se acuerdan de Benaía, no? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo no? ¿Quién era? A ver. El que quedó en lugar de Joab, ¿no? El que quedó en lugar de Joab, exactamente. Él era el comandante del ejército. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Aquí vemos que mencionan a Abiatar, a pesar de que Abiatar estaba con Adonías. Salomón sí le dijo que ya no iba a ejercer la profesión de sacerdote, sin embargo no le quitó el título. Por eso es que aparece Abiatar todavía aquí, aunque él ya no era del reinado de Salomón, solamente Sadoc. También había el administrador principal, que era Azarías. El administrador, pero era sobre los gobernadores, ¿no? Él era el administrador principal sobre los gobernadores. También estaba el consejero confiable de Salomón, que era Sabún, y él también era amigo del rey. Y el mayordomo, que era Aizar, que él estaba a cargo del palacio, la mayordomía del palacio, era como un administrador del palacio. Y sobre el tributo era Adoniram, hijo de Abda, que era a cargo de los trabajos forzosos del mismo palacio. Aquí vemos que la manera sabia en que Salomón seleccionaba, entrenaba, daba poder y supervisaba a sus líderes. Es un ejemplo de sabiduría. Salomón era un líder de líderes. Delegaba responsabilidades. ¿Cómo vemos que el delegar responsabilidades te convierte en un buen líder? ¿Por qué? Porque tú no estás al pendiente de todas las cosas. Tú ya pones a cada persona con sus responsabilidades para que puedan asumir ese cargo. Entonces era un líder de líderes, ¿sí me entienden? Sabiduría era perfecta para que funcionaran correctamente sobre su reino. El liderazgo de Salomón estaba organizado sabiamente. Y sabía Salomón que Dios era un Dios de diseño y organización. Entonces también Salomón estaba consciente que toda esta sabiduría venía de Dios, era divina. Entonces, bueno, aquí vemos que Salomón reconocía que esa sabiduría venía de Dios. Entonces yo creo que era una de las cualidades que también permitió que Salomón siguiera con esta sabiduría. Vamos a leer versículos 7 al 19. También está súper largo, así es que no se me vayan a dormir. Atentos. Atentos. Atentos, atentos. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales, si gustas cambiar la diapositiva, por favor, Jacob, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. O sea, qué padre, ¿no? O sea, trabajabas un mes durante todo un año y descansabas 11 meses. O sea que realmente no era una carga para los gobernadores. O sea, Salomón era muy prudente en esto. Hasta parecen maestros de la SEP. Hasta parecen maestros de la SEP. Versículo 8. Y estos son los nombres de ellos. Que aquí no hacían paros. Dice, el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Salabín, en Bet-Semes, en Eleón y en Bet-Hanán, el hijo de Esed en Arubut. Tenía también a Socó y toda la tierra de Jefer, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Tenía por mujer a Tafat, hijo de Salomón. Era uno de los yernos de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Tanac y Megiddo, en todo Betsean, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betzán hasta Abel Meola, y hasta el otro lado del Jocmeam. El hijo de Jebet, en Ramot de Galad. Tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad. Tenía también la provincia de Argob, que estaban en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Él tenía un hermano que también vamos a ver ahorita. Ainadab, hijo de Idot, en Maanaim.
14. Ahimaas en Neftalí, este tomó también por mujer a Besemat, hija de Salomón, otro yerno de Salomón. Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parú, en Isaacar. Simei, hijo de La, en Benjamín. Geber, este es el hermano de del hijo de Geber en Ramot. Geber, hijo de Uri. Eran primos hermanos, yo creo ellos, porque eran ¿se acuerdan de la tribu de Rubén, que estaba al otro lado del Jordán? Esta era la región que ellos estaban administrando como gobernadores. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Bueno, aquí vemos que los gobernadores eran 12, de las 12 tribus. También vemos, Japo, si me puedes corregir en este sentido, que no se menciona Judá. O sea, sí estaba dentro de, pero muchos comentaristas dicen que hasta del tributo se salvaba Judá, que ya estaba incluido, ¿no? Dentro del reino de Salomón. No sé si sea correcto. No, sí es correcto. Perfecto. Entonces, bueno. Estaban palancas. Estaban palancones. Estos gobernadores eran los responsables de los tributos de sus distritos individuales. O sea que ellos cada mes tenían que abastecer al rey de comida. Para durante los 30 días del mes, durante los días que tuviera el mes, tenían que abastecer al rey de comida y a su casa de Salomón. El liderazgo de Salomón era creativo. Él estaba dispuesto a intentar nuevos métodos. Debían abastecerlo por un mes al año y los tributos eran pagados en grano y ganado, usados para sustentar a la corte real y al gobierno centralista. Recuerden que antes el ser rico, como Abraham, el ser rico era tener muchos ganados, muchas ovejas, muchos bueyes, granos. Esa era la riqueza. Entonces, los gobernadores le daban los tributos al rey, no con dinero, sino le llevaban todo lo que se abasteciera para la comida. O sea, tenían que matar bueyes, tenían que matar aves, darles granos para que comiera el rey y toda su mesa. Y todo su harem. Todo su harem. Entonces, imagínate, eran muchísimos. Ahorita vamos a ver más o menos los comentaristas cuántas personas piensan que se mantenían al día. O sea, era bastante gente. Versículos del 20 al 21. Aquí vamos a ver la prosperidad de Salomón e Israel. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite en Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Bueno, pues aquí vemos que pues había paz y prosperidad abundantemente. El reinado de Salomón fue la edad de oro, se le conocía como la edad de oro, porque no había gente muriéndose de hambre, había trabajo, había riquezas, incluso, ¿perdón? Paz. Paz y prosperidad había. Incluso dicen que se encontraban los lingotes de plata tirados y para ellos pues no eran de gran valor porque todo lo tenían, ¿no? Todo lo tenían, entonces, pues había mucha prosperidad, ¿no? Salomón no era ni guerrero ni general, ya que dicha paz fue obtenida por el rey David y disfrutada por el rey Salomón. Recordemos que el guerrero y el general era David, y gracias a que David luchó todas esas batallas, tuvo todas estas guerras, Salomón disfrutó de esta paz que por la providencia de Dios, Salomón disfrutaba, ¿no? Porque realmente Dios permitió todo esto para que Salomón tuviera esta paz y esta prosperidad.
porque a final de cuentas Dios tenía un propósito para Salomón. Este propósito era que él hiciera su templo y tenía que ser una persona que no tuviera sangre en sus manos. Por eso es que a David no le permitió construir el templo. Sin embargo, sí le permitió planearlo para que su hijo Salomón lo pudiera construir. Ajá. También había una temporada vemos que también había una temporada de debilidad y decadencia de los estados vecinos de Israel, o sea, de las demás naciones que eran vecinas de Israel. Y también vemos que esto está bajo la providencia de Dios también, o sea, Dios permitió que estas naciones tuvieran cierta decadencia para que Salomón gozara de esta paz y tuvieran esta prosperidad. Ajá. Versículo 22 y 23. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordos. Bueno, esta es la provisión diaria de Salomón. Era una comida diaria excepcional y abundante para toda la casa de Salomón y para su corte real. Como les decía hace rato, los comentaristas opinan que esa cantidad de comida podría alimentar entre 15,000 y 36,000 personas diario. Imagínense la abundancia y la prosperidad que tenía este reino. Alimentar tantas personas diariamente y que los gobernadores tuvieran también todo esto para llevárselo al rey, o sea, es impresionante, la verdad yo me quedé con la boca abierta con todo esto que nos está diciendo aquí el autor. El coro tiene una equivalencia de 220 litros o cerca de 55 galones. O sea, 30 barriles de 55 galones llenos de flor de harina para cada día. ¿Se pueden imaginar lo que es esto? Como 6,000 y tantos, ¿no? Eran muy tragos. Sí, o sea, ¿perdón? Digo que aparte de la abundancia y que comían bien y todo, pues yo creo eran muy tragones porque, o muy desperdiciados, porque se me hace demasiada comida diario. Incluso hacen una broma acerca de Salomón, que Salomón tenía problemas con la comida, ¿no? Que era glotón, ¿no? Sí. Dice, bueno, el autor que yo estaba leyendo, el comentarista que estaba leyendo, dice que hacen esta broma acerca de Salomón, pero que no hay nada concreto, ¿no? Pero a lo que voy es lo que tú dices, Jaco, que era demasiada comida, ¿no? O sea, yo creo que hasta tiraban comida porque era demasiado. Brindis. Versículo 20. Sí, Brindis, Sí, me hace pensar que era también para abastecer a todos sus oficiales, porque eran bastantes oficiales los que tenía Salomón. Entonces tenían que abastecer a mucha gente. Entonces apenas si alcanzaba la comida que les mandaban. ¿Verdad? Sí, imagínate sus 700 reinas, más sus 300 concubinas, más los hijos, más los sirvientes. No, era una comilona eso. Pero no invitaban, eso es lo malo. Eran egoístas. Vamos a la siguiente, versículo 24 al 28. Si quieres, si gustas cambiar de diapositiva, por favor. Claro. Dice, porque él señoreaba en toda la región. ¿Quién es? Salomón. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste de Éufrates. Y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de la parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas, para sus carros y 12,000 jinetes, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacía que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. O sea que aquí estamos viendo que
también abastecía a los animales. O sea, este gobernador que le tocaba cada mes, aparte de abastecer al rey, a su corte real y a todas estas personas, también abastecía a los animales del rey. Les tenía que llevar la cebada y, ¿qué dicen? La cebada y el pasto, bueno, para los caballos, para los bueyes, ¿no? Pues aquí estamos viendo una estabilidad política del reino de Salomón, ¿no? Era un tiempo de paz y prosperidad, como ya habíamos dicho antes, en Israel. Aquí en Miqueas 4:4 habla de la era pacífica de Salomón, y esta frase, debajo de su vid o higuera, anticipa la llegada de paz y prosperidad, mucho mayores en el milenio. O sea, aquí estamos viendo que Israel era obediente, ¿no? Aquí estamos viendo que ya Israel estaba siendo obediente, y por eso es que Dios les mandó toda esta prosperidad. Ajá, aquí vemos también que en Deuteronomio 28, Deuteronomio 28 es muy largo, pero en sí habla sobre la bendición de la obediencia. Entonces, rápido le voy a leer esto. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, aquí estamos viendo que la promesa de Dios que les hizo en Deuteronomio 28, ahora Israel les está cumpliendo, porque les está dando prosperidad. ¿Pero gracias a qué? A que obedecen, a que siguen los mandamientos de Jehová y a que siguen a Dios, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una promesa grande de Dios que les está dando a su pueblo. ¿Qué más? Sigamos al versículo 29. 29 al 31 es la sabiduría de Salomón. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabiduría de los egipcios, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Dardra, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que pues la sabiduría tan grande de Salomón. Aquí hay una pregunta. ¿Ustedes creen que si Salomón sí utilizó esa sabiduría que Dios le dio? Sí, porque sí, y no, porque no. Bueno, yo aquí me llama la atención que no del todo, porque Dios les dijo que no aumentaran sus mujeres, que no aumentaran sus caballos, ¿sí? Y lo primero que hizo Salomón fue comprar caballos a Egipto. Tenía 40,000 caballos, eran demasiados. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho para que no confiaran en ellos, sino confiaran en él, ¿no? Y estaba, no sé qué investigaste tú, Brenda, yo escuché que decían que ahí no eran 40,000, sino que en el original dice 4,000, que se le fue un cerito ahí a un escriba, ¿no? Al copista. Al copista. Entonces, yo pienso que ahí Salomón no fue sabio en la sabiduría con la redundancia de Dios, sino realmente ahí él fue sabio en su propia opinión. Ya él ya estaba siendo avaro, codicioso, quería tener, como estaba creciendo su reino, su extensión y todo, él quería tener más y más y más, ¿no? Entonces, imagínate, 40,000 es mucho, 4,000 también son muchos caballos como para mantenerlos, ¿no? Entonces, bueno, para Dios no hay imposibles, ¿no? Siento que no estaba todo obedeciendo.
por lo que te estoy diciendo. No sé si sea Eso es correcto. Siempre eso me ha llamado la atención, Brendis. La Biblia Sí, considera, lo que estaba, la Biblia, la Biblia siempre se refiere a Salomón como el hombre más sabio que ha existido y el hombre más rico que ha existido. Sin embargo, Salomón cometió muchos errores que tú te preguntas, parece algo paradójico, siendo tan sabio y cometiendo tantos errores de haberse casado con tantas mujeres que inclinaron su corazón hacia los dioses paganos y incluso a adorar al dios Moloch, que se le ofrecían sacrificios de niños vivos y todo. Pues tú dices, pues ¿dónde está la sabiduría? Pero no sé si fue en el sábado pasado que yo comentaba que a la sabiduría, cuando estábamos viendo lo de que dice Pedro en sus cartas, que al conocimiento hay que añadirle dominio propio. O sea, a veces no basta tener el conocimiento, sino saberlo aplicar en el momento indicado. Y creo que ahí era donde fallaba Salomón. Tenía mucha sabiduría, pero fallaba en el dominio propio, en aplicar esos conocimientos que él tenía a cada situación en particular. Y yo creo que a todos nos pasa igual. Podemos tener conocimiento, pero no lo aplicamos cuando debemos de aplicarlo. Entonces, creo que por ahí fue el problema con Salomón de muy sabio, pero cuando tenía que aplicar la sabiduría falló, digo, porque evidentemente Salomón erró demasiado, erró demasiado. Si decíamos que David era un polígamo, pues, le dijo, quítate que ahí te voy, papá. Nada más te iba a ¿no? agregar, Brendis, que también estaba leyendo que realmente Salomón fue sabio para organizar, pues sabio en conocimiento, pero realmente era externo, realmente en su interior, en su sabiduría espiritual, ¿sí? Falló, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente él no tenía bueno, no estoy segura, pero realmente falló en eso, ¿no? No, y claramente Dios le dijo, si anduvieras en mis caminos, yo alargaré tu vida. Y Salomón murió bien joven, lo que indica 60 que años. no anduvo en los estatutos del Señor. Eso murió. Yo hubiera sido Salomón, yo hubiera muerto desde cuándo, porque él murió a los 60 años, yo ya tengo 65, o sea que yo ya salí un poco más sabio que Salomón. A ver, tú, Muy Armandito, bien. ¿qué opinas? Bueno, yo creo que, bueno, la sabiduría vino de Dios tal como Dios se lo había prometido, pues le dio la sabiduría. Pero efectivamente se fue alejando de Dios y él, a pesar de que ser el hombre más sabio en sus días, no lo aplicó precisamente en su forma personal, sino que sí fue un sabio, como este Leti, por fuera, ¿no? Era prácticamente eh, un tolólogo, sabía de todo, pero no lo aplicaba a su vida personal. Y se fue alejando del Señor porque pues, a través de sus obligaciones matrimoniales con 700 esposas y 300 concubinas, ahí y peor tantito, empezó a caer en la idolatría que llevaba a sus mujeres. Bueno, no menciona aquí, en los comentaristas no mencionan aquí que él haya hecho altares o que haya participado en algo, en las idolatrías, pero que sí mandaba hacer los altares para sus esposas que eran paganas. Entonces ahí ya empezó a pecar y empezó a fallar. Y no, pues como dices tú, no lo aplicaba a su persona. Pero que fue un sabio, fue un sabio. Uriel y Pati andan por ahí. Salieron a echar taquitos. Ya, sí, pues es que va llegando Patita. Bueno, mira, yo pienso aquí que como dice en Deuteronomio 17, 16, 17. Dijo Dios que oye, ¿me escucho? Sí, sí, te escuchamos. Muévete un poquito.
Ya no se escucha. A ver, mientras agarra Uriel el audio, ahorita que mencionaba Armandito de que Salomón no participaba en eso, si llegamos a Primera de Reyes capítulo 11, dice así, dice en el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ¿eh? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. De alguna manera, como enseña la Biblia, se hacía partícipe de los pecados ajenos. Por eso la Biblia nos dice ahí, que es Timoteo, creo, ¿no? No te hagas partícipe de los pecados ajenos, porque si no estás pecando tú también. Tanto peca el que agarra la vaca como El el que- que la mata, ¿no? ¿Cómo? No, espérame, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Para que le haga la puta. Entonces, definitivamente sí, Salomón participaba en esas idolatrías. Y por eso Dios le quitó la vida. Y porque en el 9 dice, y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. O sea que, pues ahí uno se pregunta, ¿y dónde está la sabiduría? A ver, Brandis, pues tú dinos dónde quedó la sabiduría. Mira, yo pienso que sí y no, como dice Leti. No, por lo que acabas de leer en el capítulo 11 de Primera de Reyes, ¿no? Ajá. Y también no, porque las instrucciones acerca de un rey era que no tuviera, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Claro. Ya vemos que Salomón hizo todo lo contrario, se casó con una egipcia, entonces adoraba ídolos egipcios y todos los ídolos de las demás naciones. Se hizo de cuántos caballos, sí es cierto que no eran 40,000, pero al final de cuentas no importa si es un 0 de más o un 0 de menos, lo importante es que hizo muchos caballos y eso no era agradable para Dios. También, pero sí, porque pues lo vemos de Primera de Reyes 1 al, no sé, al 8, donde Salomón hizo prosperar la nación, como estamos viendo en este capítulo. También vemos proverbios, ¿cuántos proverbios escribió? ¿No? También vemos cantares, lamentaciones. Era muy sabio, ajá, y bueno, esta sabiduría la utilizó, como dices, quizás externamente, pero internamente no tenía esta relación personal con Dios. Así es. Como dices, no sabemos si era salvo o no, pero no tenía esa relación personal que tenía David con Dios. Realmente todo esto que está pasando a Israel es gracias a David, a que amaba tanto a David y al corazón de David, que Dios hizo prosperar todo esto, ¿no? Obviamente obedecieron, siguieron los mandamientos de Dios y por eso él también cumplió estas promesas. Pero bueno, vemos que sí, que efectivamente Salomón falló. Tenía mucha sabiduría, ciencia, pero la relación personal con Dios no la tenía, ¿no? Aquí lo vemos, y como dice Jacob, tampoco tenía dominio propio para controlar todas estas concupiscencias, todos estos deseos malos que tenemos, ¿no? Y bueno, hay que pedirle mucha dominio propio a Dios, que viene del Espíritu Santo, para que nosotros podamos controlarnos, ¿no? Porque también nosotros hemos cometido muchos errores, muchas veces no hemos tenido dominio propio, nos enojamos bien fácil, somos sentidos, en fin. Entonces también tenemos que dominar eso, pero a través del Espíritu Santo, ¿no? Que Él nos da este dominio propio. Entonces, tampoco hay que ser tan duros con Salomón, porque creo que este es un espejo, es un reflejo de muchas veces de que nosotros también podemos cometer estos errores, ¿no?
Claro, oye, Brandy. Bueno, sigamos. Espérame, Vemos Brandy. que Salomón se volvió un hombre prominente y famoso. Sí, Sí, nada más te quería comentar que dice también, bueno, yo lo leí en un comentario, también pronunció 3000 proverbios. Y en el libro de proverbios no hay 3000 proverbios. Entonces, algunos piensan que no todos quedaron registrados. Quizá muchos proverbios no fueron inspirados por Dios. Por eso es que no los tenemos en el libro de proverbios, esos 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. Y sin embargo, nomás tenemos el cantar de los cantares. O sea, ¿por qué no aparecen en la Biblia todos esos? Bueno, algunos comentarios piensan que quizá no eran inspirados por Dios o por alguna razón, pues Dios no los conservó, pero yo me atrevo a pensar que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso quedaron registrados los que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo leí, Brett. No sé si alguien haya leído algo al respecto, Ok. pero es evidente que nada más tenemos el cantar de los cantares y no tenemos los 3000 proverbios en el libro de proverbios. Entonces, esa fue la explicación que yo encontré. Se las comparto nada más. Adelante, Brendis. ok. Gracias. Sí. Bueno, vemos que Salomón se volvió un hombre prominente y famoso, aún entre reyes, un cumplimiento de la gran promesa hacia un Israel obediente, lo que les comentaba de Deuteronomio 28, ¿no? Versículos 32 al 34. Dice, y compuso 3000 proverbios, lo que comentabas, Japón. Ajá. Y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama y sabiduría. Bueno, pues vemos que Salomón tenía un amplio conocimiento sobre la ciencia y la naturaleza, porque en muchos de estos proverbios habla sobre la naturaleza, habla sobre las aves, sobre los osos, sobre los leones, ¿no? Sí. Y como dice, compuso 3000 proverbios, y lo que tú comentas, Japón, ¿no? Que no fueron los 3000 proverbios. 1005 cantares, y compuso pocos salmos, y eso es a lo que les estaba comentando hace rato. ¿Por qué no compuso tantos salmos? Porque no tenía esa relación personal con Dios, ¿no? Él tenía mucha ciencia, mucha sabiduría, como dice aquí, disertó, ¿cómo es? ¿Disertó? Bueno, tenía conocimiento sobre ello y los mencionaba en sus proverbios, en sus cantares, ¿no? Conocía sobre árboles, conocía sobre aves, o sea, era sumamente, esa capacidad que él tenía venía de Dios, pero no era la relación personal que él necesitaba tener para completar toda esta sabiduría, ¿no? Aunque él le pidió prudencia y le pidió ensanchar su corazón, pues a final del día vemos que Salomón le faltó mucho de esto, ¿no? Pero también reconocemos que también al final él dice que todo esto es vanidad de vanidades. Él tenía autoridad para hablar de lo que quisiera, de finanzas, de ciencia, de amor, ¿no? Él tenía esa autoridad y nadie le quita esa autoridad a Salomón. Sin embargo, vemos que él también reconoció y dijo que todo esto era vanidad de vanidades, ¿no? Que realmente el temer a Dios era lo único que podía él sostenerlo, ¿no? Entonces, vemos que Salomón aplicaba y entendía la vida y los problemas de los humanos y el mundo que lo rodeaba. Tenía intelecto y habilidad para entender que le fueron dados de manera divina. Pero bueno, le faltó también ese acercamiento con Dios, que es a través, nosotros ahora sabemos que este acercamiento con Dios es a través de la oración. Si nosotros no tenemos oración, no tenemos una relación personal con Dios. Porque eso es lo que nos acerca a Dios, nos acerca a su palabra. A través de su palabra podemos conocer sus atributos, podemos conocer su carácter.
A través de la oración podemos tener esa relación personal. Y bueno, sabemos que a través del Espíritu Santo también podemos tener estos dominios propios y además, bueno, pues Dios le dio esto a Salomón porque Dios es soberano, porque le da a quien él quiere, y a quien no quiere no le da nada o le da poco. El chiste es que vemos que Salomón fue un personaje muy importante, que Salomón hizo prosperar mucho a Israel, pero todo esto vino a través de Dios, ¿no? No podemos decir que Salomón fue solo. Dios le dio toda esta sabiduría para gobernar y para administrar su pueblo, y lo hizo de manera excelente. Gracias a él, Israel tuvo una edad de oro muy importante, ¿no? Pero pues también vemos que como humanos, y lo vemos a través de la Biblia, ¿no? Vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que todos nos hemos equivocado, que todos se han equivocado, que todos han cometido errores. Pero bueno, realmente lo que debemos estar enfocados es a darle la gloria y la honra a Dios. Que lo poco, lo mucho que nos dé, sabiduría o bienes, lo poco, lo mucho que nos dé, es para la gloria y la honra de Dios. No es nada para nosotros. Aquí estamos de foráneos, somos forasteros, ¿no? Porque venimos de paz. Entonces hay que darle gracias a Dios por lo que nos da y por lo que no nos da también. Entonces, bueno, eso es todo el capítulo. Vemos que Salomón tuvo una muy buena administración, prosperó mucho Israel, hasta que murió Salomón, ¿no? Entonces ya después vamos a ver la decadencia que viene como una escalera, la escalera que viene, la decadencia de Israel que va bajando, ¿no? Entonces esto es el principio de una decadencia de Israel muy grande. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Espero que haya quedado entendido. Ya no cambiaste la diapositiva. No, tú mandas, yo obedezco. A ver. Dice, Creo que ya eran dos más nada más. Rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno su mes, y hacían que nada faltase. Los hechos de Salomón, evidente sabiduría de Salomón. Que es la sabiduría reconocida de Salomón. A ver, explícanoslo, Brendis. Es la última diapositiva. Pues ahí delimitas el territorio que abarcó el reino de Salomón, ¿no? La siguiente. Esta es la tengo última una ya. pregunta aquí sobre precisamente sobre esta diapositiva. Aquí se alcanza a ver bastante territorio de lo que era antes Jerusalén, de lo que era antes Israel. Abarcado de norte a sur, como decían, de Berseba hasta Adán. Bueno, hasta Judá, sí. Y es que estaba leyendo un comentario que esto no quiere decir que en ese entonces haya cumplido la promesa que le había dado el Señor a Abraham sobre la tierra que iba a poseer Israel. Pero, porque algunos de estas áreas estaban todavía gobernadas por extranjeros, los cuales eran tributarios a Salomón. Y sabemos que esto se va a cumplir cuando venga en el reino milenial. Pero si bueno, toda esa extensión es enorme. Es enorme. Sí. Si comparamos lo que es Israel actualmente, es un pedacito de tierra de todo eso. Ni la 10ª parte. Ajá. Bueno, y también vamos a ver en el siguiente capítulo que los reyes daban tributos a Salomón. Digo, no es que los dominara Salomón, pero sí daban tributos, o sea, como que de cierta manera les daban la gloria a Israel, ¿no? Sí, eran tributarios de Salomón. Sin embargo, como dice Armandito, aunque es lo más que ha alcanzado a tener Israel a lo largo de su historia, no es lo que Dios prometió a Abraham. Ni en los tiempos de gloria de Salomón alcanzaron eso. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿falló la promesa de Dios o esa promesa ya quedó volando? Sabemos evidentemente que lo que Dios promete lo cumple y como dijiste, hermanito, eso está para el reino milenial. Cuando esté aquí el Mesías gobernando, en fin. Miren, ya ahorita que ya podemos estar comentando y sobre todo cómo podemos aterrizar esto, ¿no? Bueno, a ver, Brendis, ¿ya terminaste?
Ya, Japo, ya. ¿O algo más? No, ya, eso es todo. Bueno, entonces podemos comentar entre todos, miren. Yo lo que veo aquí de esta clase de hoy, la importancia de saber guiar a la gente, ¿no? O sea, en el caso de Salomón, que organizó su reinando poniendo a fulano acá y sutano allá y perengano allá y todo, es un buen ejemplo de lo que es el liderazgo. Como desde que el tiempo de Moisés, que Yetro le dijo, oye, Moisés, tú no puedes hacerlo todo, vas a reventar como chinampina, tienes que buscar gente que te ayude. Y desde ahí vemos el principio de saber delegar responsabilidades, división del trabajo. Nadie, por muy bueno que sea, lo puede hacer todo. Entonces, el buen líder tiene que saber escoger su gente, delegar funciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos mucho que aprender ahí porque hasta en el hogar se pueden aplicar estos principios. Delegar responsabilidades y más en una iglesia, en una empresa, en todos lados tienes que saber aprender a delegar funciones. Porque si todo lo quieres hacer tú solo, olvídate, no vas a poder. No vas a poder y lo vas a empezar a hacer mal. Entonces, hay que saber delegar y simplemente estar supervisando, ¿no? A mí en lo particular creo que tengo mucho que aprender esta noche porque pues ahorita que estoy al frente de nuestra recién nacida iglesia, la IBA, Iglesia Bíblica Atlanta, pues hay que saber delegar responsabilidades y eso es lo que, fíjense, mi nieto el otro día de 16 años que tiene me dice, abuelo, dice, si quieres que tu iglesia crezca, a todos ponlos a hacer algo. Y sí es cierto, eso motiva a la gente sabiendo que tiene una responsabilidad que cumplir, que es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos en el caso de Salomón que él hacía esto y lo hacía muy bien porque Dios lo estaba guiando. Otra de las cosas que quiero comentar es que el reinado de Salomón es una probadita de lo que va a ser el reino milenial, donde va a haber abundancia, ¿sí? Va a haber paz, pero lo que se llama paz y justicia, lo que se llama justicia. No un mundo como el que vemos hoy, que el que propone la paz, como dicen, pide más, ¿no? O sea, le va peor. O justicia, pues ¿cuál justicia? Sabemos que la única justicia perfecta es cuando regrese nuestro Señor. Cuando veas, ahí pasas frente a la Suprema Corte de Justicia y veas Suprema Corte de Justicia, diles mentirosos, diles Suprema Corte de Injusticia, porque una justicia real es hasta que venga el Mesías. Y lo sabemos todos perfectamente. Mientras el mundo estamos expuestos a ser víctimas de injusticias. Por donde le veas, hay injusticia. Así que ese reinado de Salomón es una pequeña probadita de lo que será el reino milenial, que dice el reino milenial que ¿qué va a pasar con el león y el cordero? ¿Se acuerdan qué dice? Ahí Isaías 65. Van a convivir. Exactamente. Los van a matar. Los niños van a convivir con las víboras. ¿Sí? A ver, ahorita pon un cordero y a un león juntos, a ver quién se desayuna a quién. Los desiertos van a florecer, dice. Las armas se van a convertir en arados. O sea, no, algo increíble. Y el reino milenial es más que la antesala del reino eterno. ¿Sí? Y otra cosa que mencionabas, Brandis, de la sabiduría de Dios, la sabiduría de Salomón que venía de Dios. Y aún así, falló Salomón, que lo mismo Salomón te hablaba de botánica, retórica y sistema decimal y química, literatura, de todo. Hasta de los pronósticos deportivos yo creo que te podía decir quién iba a ganar. Si nada más porque no existía el Canelo, sino él te decía quién iba a ganar, si el Canelo o el ruso, ¿no? O sea, era muy sabio. Pero fíjate, hoy en día también yo veo tristemente que hay personas que dominan tantos temas, tienen un acervo cultural tremendo. Digo, y no todos, claro, dicen la excepción confirma la regla, pero personas que te hablan de política, de deportes, de ciencia, y sin embargo no saben ni quién es Jesucristo. Digo, eso es triste, ¿no? Que realmente la sabiduría es la que viene de Dios, porque conocimiento pues es tener muchos conocimientos y todo, pero dice Dios en su palabra que Él no escogió la sabiduría del mundo para conocer a Dios, sino la sabiduría que viene de Dios, ¿no?
Entonces es increíble que personas que te hablan de cualquier tema, pero dile, oye, ¿y qué dice la Biblia? O ¿qué hay después de la muerte? En fin, interesante, no sabe ni quién es Jesús ni lo que hizo. Ah, fue un carpintero, etc. Y digo, es triste eso, ¿no? Que sepan tanto de eso. Les gusta hablar de cualquier tema, pero no hablan del Señor. ¿Por qué? Porque no conocen, ¿no? Y por último, algo también que mencionabas, Brandis, cuando decías que, ay, es que aquí puse la palabra ilegales, pero ¿por qué? ¿Qué quise decir con esto? Bueno, creo que es porque algo mencionas que aquí nosotros en la tierra, pues este no es nuestro verdadero hogar, ¿verdad? Algo, somos extranjeros aquí en este mundo. Alguien ha dicho que andamos de ilegales porque esta no es nuestra verdadera ciudadanía. Nuestra ciudadanía, como dice Pablo, está en los cielos. Así que andamos ahorita aquí de espaldas mojadas, andamos aquí de ilegales, ¿no? Somos forasteros. Exactamente, nuestra verdadera ciudadanía, como dice Pablo ahí en Filipenses, está en los cielos. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar de las cosas que ibas comentando, Brendis, muy ilustrativa, muy completa la explicación. Yo, de hecho, estuve aprendiendo ahora bastante porque ahora sí no venía muy filoso, que digamos, pero aprendí aquí hoy. ¿Tú, Leti? Amén. Sí, yo también aprendí, estuvo, a pesar de que al principio cuando empecé a leer el capítulo, puros nombres bien raros, dije, ay, no, esto va a estar aburridísimo. Pero así como lo narraste, realmente vemos cómo todo lo que es delegar el trabajo, la división de trabajo, como la administración actual, todo se ha sacado de aquí, de la Biblia, de la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces vemos que es un libro totalmente contemporáneo. Muchos dicen, ay, la Biblia, pues oye, estamos en el siglo tal, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero realmente la Biblia es tan actual, ¿sí? Como siempre, es la palabra eterna de Dios. Y como tú decías, Salomón podía saber de todo, ¿sí? Era un todólogo, ¿no? Pero realmente le faltaba esa relación personal con Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si nuestra alma se pierde? Como decía Juan Carlos, ¿no? ¿De qué sirve ser los más eruditos, los más inteligentes, dominar muchísimos temas, ¿sí? Si no conoces de Jesús, si no sabes quién es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque esas personas se concentran en la sabiduría temporal, la sabiduría terrenal, pero su mente es cortita, ¿sí? No ven que después de esto va a haber una eternidad, ya sea con Cristo o sin Cristo, ¿no? Entonces, por eso Salomón termina su discurso diciendo, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Y él termina diciendo que todo lo que él tuvo prosperidad, comió de todo y todo, no era vanidad bajo el sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que realmente, ¿sí? Todo lo que había tenido era vanidad, ¿sí? Por eso dejó escrito su diario y todo lo que dejó escrito, ¿sí? Para enseñanza de nosotros, ¿sí? Como tú decías, Brenda, todos, si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, todos han fallado, todos fallamos, ¿no? Pero eso no justifica nuestra acción, porque Dios precisamente lo ha dejado para enseñanza y aprendizaje de nosotros, ¿sí? Sí, Salomón, bueno, pero nadie de nosotros podemos lograr tener dominio propio, cordura, prudencia, si no hemos creído en Jesús. Sin Jesús realmente somos necios, ¿sí? Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, entra a morar el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿sí? Entonces podemos nosotros obedecer a Dios, no perfectamente, perfectiblemente conforme vamos caminando, que es la santificación, ¿no? Cada día pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Pero querer tener sabiduría sin Cristo es imposible, imposible. Entonces, todos nosotros debemos tener al Espíritu Santo para entonces ya no tener vista corta, sino tener vista a la eternidad. Ya no tengo la vista terrenal, sino la tengo
hacia la eternidad, que es lo más importante, ¿no? Entonces, este libro de Reyes y todos los que hemos visto realmente nos dejan mucha enseñanza. Yo le pido a Dios que por favor me ayude a poner en práctica al menos un 2% de todo lo que estoy aprendiendo, ¿no? Porque en este mundo realmente, si no fuera por él, estaríamos perdidos, ¿no? ¿Puedo todavía o ya no, Brendis? Es que ahorita de lo que mencionaba Leti, me trajo a mi memoria. Creo que esto lo dije el sábado, no me acuerdo, pero ya se los había dicho, pero miren, no está por demás. Para mí no es gravoso volverlo a repetir. Miren, en segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, dice Pedro, voy a leer en la Biblia de las Américas porque no tengo ahora a la mano mi Biblia Reina Valera 60, pero es prácticamente, no, de hecho la Biblia de las Américas es una traducción más literal al griego. Una de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esto habla de cómo va uno creciendo en la vida cristiana. Y vamos a ver cómo es esto. Dice, en el versículo 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo. Dios nos ha concedido todo. ¿Sí? Cuanto concierne a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, no es el Vanidades, no es el libro vaquero, nada, es la palabra de Dios. Ahí tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa, una vida que agrade a Dios. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ok, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Cuál es la parte que juega Dios en nuestra vida cristiana, en nuestra santificación? Nos ha dado todo y aparte nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esa es la parte que hace Dios. Pero vean lo que dice en el 5. Por esta razón, o sea, por lo que ya Dios nos ha dado, recuerden, estoy hablando de santificación, no de salvación. 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? ¿Qué entienden por diligencia? No me digan. Haciendo las cosas bien, correctas. Con prontitud. Con prontitud, pero sobre todo que dice es algo que requiere esfuerzo. Cuando hacemos las cosas diligentemente, quiere decir que estamos haciendo las cosas con esfuerzo, procurando hacerlas lo mejor posible. Eso es hacer las cosas diligentemente. Entonces, nosotros debemos de esforzarnos por hacer las cosas diligentemente. Ahora dice, añadid a vuestra fe. ¿Cuál fe? La fe que nos salvó, la fe que pusimos en nuestro Salvador Jesucristo. Ya tenemos la fe que salva. Pero ¿cómo podemos saber que esa fe es genuina? Dice, a la fe hay que añadirle virtud. ¿Y qué es virtud? Es el deseo genuino de hacer las cosas que agradan a Dios. Si tú tienes una verdadera fe, ¿sí? Después de eso, lo que quieres hacer es agradar a Dios. Hacer las cosas que agradan a Dios. Esa es la virtud, ¿sí? Hacer las cosas con excelencia, ¿sí? Ok, entonces ya tienes la fe. De hecho, el querer hacer las cosas para agradar a Dios es una evidencia de que tu fe es genuina. ¿Y cómo sabemos que bueno, a vuestra fe añadirle virtud? A la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Cómo sabemos que realmente quieres hacer las cosas que agradan a Dios? Pues tienes que buscar el conocimiento. Y el conocimiento, como dije, está en la Biblia. Tienes que buscar el conocimiento en la Biblia. De hecho, cuando tú empiezas a buscar el conocimiento, es una evidencia de que realmente quieres agradar a Dios y por lo tanto tu fe es genuina. Alguien que dice que creyó en Jesucristo, pero ni de chiste le interesa estudiar la Biblia, que para que venga un estudio casi hay que amarrarlo y traerlo al estudio. ¿Crees realmente que esa persona nació de nuevo? ¿Habrá nacido? La evidencia cuando un niño nace, recién nacido, tiene hambre.
¿sí? Quiere el pecho de la mamá y todo, tiene hambre. Bueno, Pedro compara como nosotros, como recién nacidos, desear la leche espiritual no adulterada. Entonces, la evidencia de que estás buscando el conocimiento, ¿sí? Es que realmente quieres agradar a Dios y que tu fe es genuina. Ahora, basta con el conocimiento. Aquí Pedro nos dice, pero ¿qué crees? Que no basta con el conocimiento. ¿Cómo? Si estoy buscando, ya me sé la Biblia de memoria. Bueno, ahora dice aquí, dice, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento, aquí es donde nos falló nuestro querido Salomón. Salomón, dominio. ¿Y qué dominio propio? Tener las pasiones bajo control. Tienes el conocimiento, pero si viene la tentación a desobedecer, esa tentación hay que llevarla a la obediencia del Señor, ¿sí? Tienes que aplicar el conocimiento correctamente, ¿sí? Ahora, entonces ya estamos en el dominio propio. Ahora, ¿qué crees? Que no basta con el saber aplicar el conocimiento correctamente. Dice entonces, al dominio propio, ¿qué hay que añadirle? Paciencia. Perseverancia, dice aquí. Bueno, en la Reina Valera Z dice paciencia, pero realmente la traducción correcta es perseverancia. O sea, tienes que aplicar el dominio propio. ¿Cuándo? Cuando estás nada más de buenas, siempre lo tienes. Estés de buenas, estés de mal, estés alegre, estés triste, tienes que aplicar el conocimiento independientemente de cómo te sientes. Entonces, eso es perseverancia. Hay que aplicarlo no solamente de vez en cuando, sino siempre, ¿sí? Entonces, ahí vamos avanzando. Ahora, a la perseverancia hay que añadirle piedad. La piedad es hacer que la gente vea a Dios en tu vida, que seas una persona piadosa, que cualquier cosa que hagas reflejas a Jesucristo, ¿sí? Y cuando tú estás reflejando a Jesucristo, a la piedad le agregas fraternidad. Se empieza a manifestar ¿cómo? Porque amas a tus hermanos, ¿sí? Aquí la palabra que utiliza Pedro es fileos, ¿sí? Es el amor a tus congéneres, a tus semejantes, ¿sí? Pero ahí no para la cosa con amar a los que te tratan bonito, a tus amigos, a tus familiares. Dice, ¿dónde me quedé? Al 7, a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, ¿qué hay que añadirle? Amor. Ágape. Al fileos hay que agregarle ágape. O sea, no nada más debes llamar al que te trata bonito, a tu primo, hermano, hermana, amigo, al que te cae bien. No. La culminación es amar aún al que te odia. Híjole, ¿verdad que no está tan sencillo? Se requiere el Espíritu Santo. Por eso dice diligentemente. Así que échale ganas. Ahora, cuando uno empieza a desarrollar estas virtudes, que no es que una te lleve a la otra, sino que se van dando como un racimo. Si observan, son los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu. Ahora dice, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. O sea, si uno está cultivando estas virtudes, ¿sí? Estos frutos del Espíritu, en consecuencia tu vida va a ser menos pecado, obviamente, ¿no? Que si no estamos cultivando estas virtudes, pues nuestra vida se va a caracterizar por el pecado. Entonces ven cómo en la santificación, Dios ya ha hecho su parte, ¿sí? Es como yo les decía una vez, si tú tienes un avión, el ala derecha es la parte que hace Dios y el ala izquierda es la parte que hace uno. A un avión quítale un ala y no va a volar. Entonces aquí en esta cosa se refiere a tener fe en lo que Dios dice y actuando nosotros, ¿sí? Orando y actuando, ¿sí? Y así es como va uno creciendo en la vida cristiana. Por eso muchos fracasan porque dicen, malinterpretan eso de que Dios pone el querer como el hacer. Pues voy a esperar hasta que Dios me ponga a mí el querer como el hacer. Pues no. Dios ya puso su parte. Ahora tú tienes que esforzarse si es que verdaderamente has creído en Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vi que Viri, creo me pareció que estaba alzando la mano. Vi una manita ya alzada. ¿Querías decir algo, Viri? Sí. Adelante, Pues Viri. va en relación a lo que estabas comentando y pues yo estoy de acuerdo contigo en que lo que mucho le faltó a Salomón fue el dominio propio, porque precisamente él cuando era joven
él tenía su fe puesta en Dios, ¿no? Él tenía toda su fe depositada en él y a Dios le pide sabiduría y ciencia para dirigir a su pueblo y Dios le concedió más al ver que él se humillaba ante él, al ver su humildad. Entonces, yo creo que lo que le pasó pues fue que empezó a dominarlo la carne, las ganas de dominar, de tener más territorio, de expandirse, el poder, y luego tenía una conducta lasciva que era un deseo incontenible por lo sexual, ¿no? O sea, era muy fuerte lo que él sentía. Entonces, eso fue precisamente lo que le pasó, no tuvo el dominio propio, se alejó de Dios, dejó de alimentar su espíritu y vinieron todas esas consecuencias. Y como tú dices, pues para nosotros es una lucha cotidiana, ¿no? Día a día, a veces en 2, 3 minutos puedes echar a perder todo por lo que has estado estudiando, trabajando, poniendo tu fe en Dios, si nos dejamos llevar y perdemos el control. Entonces hay que estar firmes y convencidos de lo que estamos creyendo y de lo que creemos en Dios, ¿no? Pues sí, definitivamente así es. A veces el conocimiento se viene abajo cuando fallamos en el dominio propio. Sí, así es. ¿Algo más, Brendis? No, pues nada más que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero es un temor santo, Ajá. es un temor reverencial, es un temor de decir, conocer tu, no es un temor de, ay, apocalipsis, ¿no? Muchas veces la gente le dice apocalipsis y tienen mucho miedo. Yo era una de ellas, ¿no? Me decían, apocalipsis es el fin del mundo, ¿no? Pero ahora sé que no, que el libro de Apocalipsis es una bendición para los que lo leemos, para los que lo conocemos, una doble bendición. Entonces, conocer a Dios es un temor santo, no es un temor de esos que no queremos saber de nada. Entonces, ese es el principio de la sabiduría y bueno, yo creo que hay que orar y sabemos que cuando ya estemos en su presencia es cuando vamos a ser perfectos y vamos a tener ese carácter que Él quiere que tengamos. Y ahorita estando en la carne, pues estamos todavía, en la lucha. estamos a veces en el desierto, ajá, en la lucha, entonces, pues ni modo, hay que seguirle y hay que tener ese dominio propio que dice aquí Pedro, ¿no? Y bueno, y también, perdón, también como lo veíamos el domingo en en el estudio de Romanos y en la prédica, que hay que compartir con los hermanos, ¿no? Que son los que te apoyan y te impulsan, te dan la fraternidad y te animan para continuar, ¿no? O sea, eso también es importante, porque a lo mejor a veces nos podemos sentir muy bien y a lo mejor un día te ataca algún pensamiento y alguien te comparte algo y te hace reflexionar y te hace salir de ese momento difícil, ¿no? Entonces también el apoyo, pues entre hermanos es algo que ayuda a mantenernos firmes, ¿no? Amén. Por eso es importante congregarnos, ¿verdad? Tiene un propósito, tener un tiempo de comunión, juntos alabar, compartir pues nuestras luchas cada uno. Y por eso yo les decía, no sé a quién le dije que el congregarnos, o sea, este estudio, el estudio por Zoom o estudio presencial, no se compara con el congregarse el primer día de la semana. El congregarse el primer día de la semana es otra cosa, es algo sublime, porque además Dios nos manda a reunirnos cada primer día de la semana. Entonces, sí nos necesitamos unos otros. Alguien puso este ejemplo que somos como una fogata. Todos ahí juntos estamos echando fuego. Si agarras un palito de la fogata y lo separas y lo pones aparte, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano se va a apagar. Pues así de importante es el congregarse.
Así que, bueno, no dejando de congregarnos como a algunos se les ha hecho costumbre. Y más ahora que Oye, hay... Jacoya, Sí, Brandy. aprovechando que dices de congregarse, pues también para que oren por mí, para que encontré una iglesia donde puedo irme a congregar y primeramente Dios el domingo voy a ir porque ya la vi por YouTube y vi que es de sana doctrina y vi que es bíblica, entonces, bueno, pues va a ser mi primera vez en esa iglesia, porque ya no fui a la de La Paz porque ya habíamos platicado que no, no era muy buena esa. Entonces ya busqué otra porque la verdad es que extraño congregarme y Viri me ha compartido los estudios de los domingos y la verdad es que me gusta mucho Romanos. Yo estoy leyendo, estoy tratando de seguir a Viri porque me comparte los estudios del domingo, entonces, bueno, a ver, primero Dios, cómo me va en esta nueva iglesia. Sí, Brendis, lástima que estás tan lejos, pues si no aquí tendrías hasta ministerio aquí en esta pequeña congregación que van haciendo apenas, pero bueno, es a donde Dios nos pone, pero pues sí. Una de las cosas que yo siempre cuando he visto una iglesia y tengo planes de quedarme ahí, pedir una declaración de fe. ¿Cuál es la declaración de fe de esta iglesia? Eso me ayuda mucho. Una vez me invitó a una iglesia que se llama del Nazareno aquí en Las Torres y pedí yo ahí la declaración de fe y yo vi cosas que yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces dije, no es el lugar donde yo tengo que estar, ¿no? Sobre todo creyendo pérdida de salvación y cosas por el estilo. Pues yo no puedo estar en una iglesia donde ellos piensan una cosa y yo pienso otra, ¿no? Entonces siempre es bien importante conocer cuál es la declaración de fe de una iglesia. Pero muchos van y se congregan y ni siquiera saben ni qué es eso de declaración de fe. Entonces, Dicen, es que las alabanzas están bien bonitas. pues puede ser que estén muy bonitas, pero ¿y la doctrina? ¿Que no cuenta la doctrina? No, no, Sí. pero digo, Lo las principal. alabanzas, perdón, Brenis, las alabanzas son para Dios, para adorar a Dios, no para Sí, entretenerte. ¿no? exactamente. Entonces tienen mal su propósito. Su teología sobre la adoración es incorrecta porque la alabanza es para alabar a Dios, no para entretener a los hermanos. Exacto. Yo canto como Angel Humperdinck y no canto ahí en los cultos. Armandito, ¿tú qué opinas? What do you opinion? Pues ya lo dijeron todo, ya lo dijeron todo. Hay que congregarnos, hay que unir, hay que seguir, pues hay que orar para que este grupo siga creciendo en sabiduría, en conocimiento, sobre todo de la palabra de Dios, que es lo que nos va a llevar al conocimiento del verdadero Salvador. Así. Está muy interesante, estos capítulos están muy interesantes, estos libros. Gracias a Dios, mira, ya está donde vamos. Amén. Hay bien pianito, ¿verdad? Sí, y a mí me ha ayudado bastante porque me ha dado fortaleza. Me ha dado bastante fortaleza el estar leyendo la palabra de Dios. Es mi único refugio, prácticamente es mi refugio. Amén. Si no, ya hubiera tronado. No, Ya hubiera no, tronado. Y con la ayuda de ustedes, sobre todo, pues he salido adelante. a Muchas seguir gracias. adelante, Armandito, que Sí. No, yo les agradezco a ustedes, a todos ustedes, mis hermanos, todos los que nos reunimos cada semana, porque he aprendido mucho de todos ustedes. Amén. y Dios te ha dado un don, Dios, Armandito. de ti. Armandito es Igual también de todo. es bien servicial, Armandito. No creo que la iglesia de Atlanta estuviera firme si no estuviera Armandito ahí. Es un hombre bien leal, bien ama a Dios, ¿sí? Siempre está ahí temprano poniendo las cosas, las sillas y todo. Si no fuera por Armandito Uriel que me ayuda y pues creo que somos los únicos 3 varones así de planta, pues, por así decirlo. Pero miren, Dios siempre pone hombres que se requieren para la obra, ¿no? Amén. Así que sigamos luchando. Todos ponemos el granito de arena. Un granito de Nadie arena. más, nadie menos. Sí, Y pero pues se hace con gusto. Se hace con gusto. Se disfruta, vamos. Y a mí me enseñaron que cuando disfruta uno las cosas, las hace uno bien. claro, Hay que tratar de hacerlas bien para estar bien con uno mismo y con el Señor. amén. Dicen que el que no sirve, no Este, sirve.
El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ya lo dijiste más elocuentemente, hermanito. Sí, no, ahora que estábamos viendo el capítulo 3, donde vimos que Salomón ofreció 1000 holocaustos a Jehová y vemos que holocausto quería decir consagrarse totalmente a él, ¿no? Entonces yo oía un comentario que decían, oye, pero tú sirves a Dios, le das todo tu tiempo, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y vemos que realmente servir al Señor no es perder el tiempo, es invertir nuestro tiempo de la mejor manera que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene valor eterno, como nos comentabas tú, Juan Carlos. Entonces, cuando estamos sirviendo, podemos sentir esa paz, ese gozo, ¿sí? Aunque a veces no veas mucho resultado, pero Dios está viendo que estás dando tu mejor esfuerzo, ¿sí? Y que lo haces con amor, con una buena actitud, que no te pesa, ¿sí? Sino que, como decía Armandito, lo disfrutas. Y creo que esa es la base de todo lo que podemos hacer para invertir en el banco celestial, ¿sí? Porque aquí podemos ser los mejores profesionistas, tener mucho dinero, pero eso es aquí se va a quedar, ¿sí? Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir? Dios, tengo tantos títulos, Dios, trabajé mucho, tengo mucho dinero. No, Él va a decir, ¿creíste en mi Hijo Jesús o lo rechazaste? No, entonces queda muy claro que el servicio al Señor es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Pues definitivamente. Dice la Biblia ahí en los profetas, maldito aquel que haga negligentemente la obra de Jehová. O sea, fíjense qué fuerte es ese versículo. Maldito aquel que haga negligentemente la obra de Jehová. Al hacer la obra de Dios nos equivocamos, a veces cometemos errores, pero Dios sabe que estás haciendo tu mejor esfuerzo, ¿sí? A lo mejor estamos cantando y de repente se nos olvida la letra, falló el sonido, desentonaste, pero Dios sabe que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Yo a la hora de predicar a lo mejor se me chispoteó una cosa por otra, pero a cualquiera le puede pasar, pero no por negligencia, por no haberse preparado bien, ¿no? Siempre debemos dar nuestro mejor esfuerzo. En lo que estemos sirviendo en la obra de Dios, siempre hacer nuestro mejor esfuerzo, porque la Biblia es muy clara, maldito aquel que haga negligentemente la obra de Jehová. Negligentemente es lo contrario de diligentemente, ¿no? O sea, al carajazo ahí se va, ¿no? Cuidado, siempre nos toca dar clases, siempre esforzarnos al máximo. Y aún así siempre quedan cosas que, híjole, la regué, me hubiera gustado decir esto, pero Dios vio que hicimos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, ya aprendiz, paso. Yo les quiero compartir que escuché un sermón de Spurgeon y ahorita que estaba hablando Armandito de esto, de que todos, que el cuerpo somos todos y que cada miembro tiene una función. Este Spurgeon habla mucho de esto, se llama los dromedarios. Se los voy a compartir por el chat. Escúchenlo, está muy interesante y habla precisamente de cómo funciona esta iglesia y habla de esto que vimos en Reyes ahorita, de los gobernadores, de que ellos tienen una función y que hay que cumplirla diligentemente, como dices, y con responsabilidad. Entonces, bueno, de este estudio me salió este sermón de Spurgeon, se llama los dromedarios. Se los voy a compartir por si tienen tiempo de escucharlo, porque ya saben que Spurgeon es muy largo y es habla mucho, pero la verdad es que tiene muchas cosas muy interesantes y muy edificantes. Miren, y ya es todo. Siempre que vean algo de Spurgeon, vale la pena leerlo o escucharlo. Eso es garantizado, garantizado. Como dices tú, Berenice, haz unos sermones, de un versículo te hace un sermón de 10 páginas de un versículo. Así Dios lo dotó de cómo podía exprimir la palabra de Dios. Así que todos, siempre que vean algo de mi tocayo Spurgeon, ¿sí? Léanlo. O si ven un libro de Spurgeon, cómprenlo y léanlo. Vale la pena. Si ven algo en internet de Spurgeon, van a la segura. Nada de que lo confundan con Cash Luna y cosas así por el estilo. No, Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores.
Muy bien. Bueno, tú, Uriel, ya te pasamos el brico, algo que quieran comentar tú, Pati, Uriel. Sí, pero sí, sí se escucha porque ya ves que andamos mal. No, ahorita te escuchas clarito. Híjole, qué bueno, qué bueno. No, pues ya como habían comentado todos, ustedes todos muy buenos comentarios, ¿eh? De todos pues hay que pedir al Señor sabiduría para poder hacer las cosas, lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Y estar siempre al pendiente en la palabra y bueno, pues testificar y hablar, ¿no? Que tenemos errores, pues sí, somos humanos, ¿verdad? Entonces, pero hay que aprender de nuestros errores y salir adelante de nuestros errores, pero y dar buen testimonio, ¿no? También hacia la gente que te rodea. Y pues bueno, pues ese es el comentario y muy buenos libros. Amén. Amén. Pues ya despídenos, Uriel, si ya nadie tiene más que agregar, pues vámonos a hacer la meme. Sí, no, híjole, muy bien, pues vamos a orar, porque fue un día muy pesado. Bueno, pues no sabe Dios, vamos a... Urielito, nada más que si sigues orando por María de la Luz Hernández, ¿sí? Y Okay. por su tratamiento y también por Víctor García, ¿sí? Por lo que les comenté que parece que tiene metástasis, entonces pues estar orando por él, es muy joven y que Dios tenga misericordia por su salvación más que nada, y no sé si hay otras peticiones. Y si pudiéramos orar también por Ana María, Ana María López Valdés, sí, hermana de mi papá, que ya lleva bastante tiempo con problemas de salud y ya ha sido sometida a varias operaciones y ahorita, bueno, no se ha podido estabilizar completamente, por favor. Claro, Sí. claro. ¿Y María de la Luz dijiste, Leti? Sí, Ana María López. Hernández. María Elena, Leti. María de la Luz. Ah, María de la Luz, ok. Y Ana Víctor, ¿qué? Víctor García. Ok. Muy bien, pues vamos a orar por esas tres personas. Bueno, Señor Padre bendito, te damos las gracias, Señor mío, porque nos das la oportunidad de poder haber terminado estos capítulos de Reyes, Señor Padre bendito, de la vida de Salomón, Señor Padre bendito, que nos enseñas a que te pidamos sabiduría y te pidamos todas las cosas a ti, Señor Padre bendito, porque tú no las das, Padre bendito. Si es tu voluntad, tú no las das, Padre bendito. Y si no, bueno, que nos des también entendimiento para poder sobrellevar toda la situación en la que vivimos y en la que este mundo está viviendo, Señor Padre bendito. En esta, también gracias porque estamos aquí presentes. También, Padre bendito, en esta noche quiero pedirte, Padre bendito, por Ana María, tía de Viri, Padre bendito, que pueda ella sanar, si es tu voluntad, Padre bendito, que pueda establecerse, Señor Padre bendito, de salud, si es tu voluntad, pero sobre todo, Señor mío, que le des salud espiritual, Señor Padre bendito, que haya alguien que pueda hablarle de ti, Padre bendito, para que ella pueda estar tranquila y pueda tener paz, Padre bendito. También por María de la Luz, Padre bendito, por su enfermedad, Señor, que hemos estado orando, Padre bendito, cada semana y cada vez que podemos orar, Señor, te pedimos por su salud, Señor, también para que ella pueda tener tranquilidad, paz, Señor Padre bendito, y que también hay alguien quien le hable de ti, Padre bendito, porque tú eres la medicina, Señor Padre bendito, de todos. También por Víctor García, Señor Padre bendito, que pues aparentemente parece que le detectaron esta enfermedad de estasis, Padre, que es grave esta enfermedad, Señor Padre, te pido que también le des la oportunidad que te conozca, Señor Padre mío, para que pueda tener tranquilidad, pueda tener paz, Señor Padre, pueda aprender de ti, que alguien le hable, Padre bendito, de ti y que pueda salir adelante. Todo esto sí es tu voluntad, Señor Padre bendito. Gracias, Señor, también por la salud de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre, que nos
protejas, nos cuides, Señor Padre bendito, nos sigas nos sigas dando alimento espiritual, Señor Padre bendito, y que pongas en nuestros corazones la oportunidad de seguir adelante, Padre bendito, con todo lo que tú pongas enfrente de nosotros y tú nos indiques, Señor Padre bendito, a través de tu Espíritu, Señor Padre mío. Te pido que pasemos buenas noches, Señor Padre bendito. Falta de llegar a algún familiar o Señor Padre bendito, y que nos des la oportunidad de mañana otro sábado, Padre mío. Todo eso te lo pido en nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, Urielo. Saludos. Les presento a mi hijo, Juan Ah. Carlos. Hola. Es mi tocayo. Ajá, Ya nos hemos visto, yo creo, ¿verdad? sí. Yo salgo todas las noches ahí en el noticiero de Javier Alatorre. No, mucho gusto. Juan Carlos, tal vez Gracias, el gusto es mío. te conocí pequeñito, pero ya ahorita ya pues eres un hombre, un joven ya, ¿no? Ya. Pues bienvenido, ojalá Gracias. puedas estar en los estudios, ¿no? Hay mucho Aprendiendo que de la aprender, palabra. aún para los jóvenes, aún para los jóvenes. Fíjate, ahorita que están jóvenes, un dicho de Salomón que dice ahí en Eclesiastés, yo creo ya lo leíste, Brendis. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y no halles en ellos contentamiento. O sea que la edad, yo digo, yo conocí de Cristo a los 38 años, pero mi vida era un desastre, desastre. Digo, no terminé en la cárcel por la gracia de Dios, pero yo digo, si yo hubiera conocido a Cristo antes, cuántas cosas me hubiera evitado, pero bueno, finalmente lo conocí. Y así que te invitamos, estás invitado, tocayo, para Muchas gracias. cuando gustes, ¿eh? Total, nada más nos das el avión y ya, hombre. No, no, no. Oigan, ahorita ya para terminar, hemos visto ya la vida de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés, Josué, hemos visto la vida de Daniel, estamos viendo la de Salomón, pero para mí sigue siendo el más apasionante la vida de David. No sé qué opinan ustedes, ¿verdad? Como que la vida Sí, de esa secuencia aparte. Muchos matices. Oh, Abraham me gusta mucho también. sí, pero no le llega Abraham, todo lo que pasó a David. pero David es otra cosa. Sí, sí, dice Brenda, si tuviera un otro hijo, le pondría David. Ah. No, yo ya no. Nieto, si acaso. Al nieto. Bueno, pues buenas noches a todos, que Dios les bendiga y si Dios no dispone otra Gracias. Gracias, igualmente. Te mando besitos, Juan Carlitos. Cuídate Yo también, mucho. Adriana. Te quiero.